Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 7:51 y vamos a hablar acerca de una propuesta polémica que hace el presidente Daniel Noboa, que propone sacar a los privados de libertad de los grupos de atención prioritaria. Así pues, el presidente presentó una reforma parcial a la Constitución para que las personas privadas de libertad no sean parte de grupos de atención prioritaria en nuestro país. Hay un comunicado que emitió la presidencia la noche del miércoles, en donde menciona que esta iniciativa propone reformar los artículos 35 y 51 de la Carta Magna. Este planteamiento es guiado por el sentido de justicia e igualdad, ha dicho el presidente en este comunicado, en la distribución de los recursos y atenciones estatales que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudadanía. Como parte de este proceso de reforma parcial de la Constitución, pues primero se envía a la Corte Constitucional y posteriormente deberá ser tramitada en la Asamblea Nacional. El artículo 35 de la Carta Política hace referencia a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y dice textualmente: las personas adultas, mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica, sexual y maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial atención y protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, mientras que el 51 de la Constitución son 7 derechos que se reconocen para las personas privadas de libertad, como el contar con medidas de protección para los niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado, no ser sometidos a aislamientos como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de familiares es como un derecho, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad, contar con recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud, atención de sus necesidades educativas y un tratamiento preferente en caso de las mujeres embarazadas. Bueno, eso dicen los artículos y hay quienes han cuestionado esto porque se menciona que ni siquiera una asamblea constituyente podría restringir los derechos de los privados de la libertad como propone el presidente, porque bueno, los privados de libertad están a cuidado del Estado, justamente. Vamos, qué nos dice nuestro invitado, Jorge León, quien es consultor en comunicación estratégica y política. Gracias, Jorge, bienvenido. ¿Y cuál es su criterio respecto a esta reforma que propone el presidente? ¿Usted estaría de acuerdo o cree, como otros expertos, que más bien sería una regresión de derechos y que incluso ni siquiera reformando o sea, reformando la Constitución en una asamblea constituyente se podría restringir esos derechos de los privados de la libertad? Mi querida Verónica, ¿cómo está? Buenos días a Milton, a toda la gente que nos está escuchando en la capital de la República y en donde la señal de Radio Sucesos llegue. A ver, te lo voy a resumir en dos puntos, mi querida Verónica. Como Por favor. ciudadano estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? En algún momento en el país los delincuentes tuvieron más derechos que los propios ciudadanos como tal, el derecho a la vida y básicamente bajo un principio legal indiscutible de que tus derechos empiezan donde terminan los míos o los tuyos empiezan donde los míos terminan. Al final de cuentas, este abuso que se generó a través de estas medidas cautelares que lo hemos vivido en el país con estos famosos habeas corpus, habeas data, rebaja de penas, etcétera, etcétera, ha hecho que al final de cuentas hoy en día vivamos la situación que se vive. Desde mi perspectiva, en lo absoluto no hay ninguna violabilidad a los derechos que estos consagren, porque también hemos visto que dentro del mismo sistema penitenciario, dentro de este mismo sistema de rehabilitación social, mi querida Verónica y amables oyentes, lo que menos han tenido los delincuentes es realmente una rehabilitación para pasar después de la rehabilitación y sin dejar de lado a la prevención, de que la gente no cometa el delito para que no vaya a la cárcel y estando en la cárcel por la razón que fuera o por la razón que sea, ya se rehabilite y realmente sea reinsertado socialmente. Eso no hemos visto en el sistema ecuatoriano, ni desde el gobierno de Correa hasta el gobierno del presidente Noboa como tal, ¿no? Es decir, la gente en vez de salir rehabilitada, lo que sale es profesionalizada de un sistema carcelario en donde por cualquiera de las vías, hasta incluso por un método, por un mecanismo de supervivencia,
te toca adaptarte a esas mismas circunstancias y te toca ser parte de las bandas o de las víctimas que se generan en los sistemas carcelarios. Y hemos visto también, hemos sido presencia como ciudadanos y como testigos también de algunos momentos los privilegios que ciertos presos o que ciertas personas privadas de la libertad tenían en estas mismas celdas: aires acondicionados, piscinas, tilapias o centros de cultivo directamente, completamente todos los lujos, ingresos de celulares, ingresos de armas cortopunzantes, en fin, para a través de esto desde ahí mismo generar. En algún momento del Estado ecuatoriano se decía, incluso mi querida Verónica, que a través de las cárceles los mismos líderes de las bandas manejaban. Pasaban en la mañana divirtiéndose directamente en los sistemas carcelarios y de ir por las noches salían a delinquir y regresaban absolutamente con todo el resguardo del aparataje estatal como tal. Entonces, desde mi perspectiva y desde el análisis, como te decía, ciudadano y político también, indistintamente del mal timing, desde mi perspectiva y desde mi óptica, porque estamos en una época electoral cuando esto se puede haber hecho a principios del mandato Claro. del presidente Noboa, con la eliminación de, por ejemplo, la tabla de portabilidad de consumo de drogas, podías haber aprovechado ese mismo decreto para empezar con esto y que hoy en día no se lo tome más como posiblemente una medida más de clientelismo electoral que realmente de una reforma que la Constitución así mañana más adelante. Falso eso que dicen que ni a través de una asamblea constituyente, no. Se los pusieron dentro de la misma asamblea constituyente de Montecristi como personas y grupos prioritarios privados de la libertad, y hemos visto un sinnúmero de demandas que habría que revisar cuántas tenemos hoy en día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde mañana, indistintamente el gobierno de turno, me quería Verónica, lo va a terminar pagando el Estado ecuatoriano. Son demandas largas, evidentemente, son procesos largos, son procesos engorrosos, pero al final de cuentas, en caso de determinado de violar algún derecho consagrado en nuestra Carta Magna, evidentemente esto tenga. La medida debe ir más allá, debe ir más profunda, ¿no? Y no solamente sacarlos a ellos de estos grupos privados de libertad, sino también es qué política pública, cuál va a ser la política de Estado en el tratamiento de realmente de la rehabilitación de, de, de las personas privadas de libertad, qué se va a hacer para que realmente después de esto salgan rehabilitados de estos centros de privación de libertad y de ahí en más sean receptados socialmente. Más allá de no conocer a profundidad el proyecto de ley y que, como ya lo mencionaste tú, primero pase por una aprobación de la Corte Constitucional y de ahí vaya a la misma Asamblea Nacional, esperemos ver si dentro de los tiempos esto se da y se le da un tratamiento prioritario, como las otras leyes que el presidente también el día de ayer anunció, esta ley del alivio económico y esta ley denominada antipillos también, en lo cual va a estar en manos de la Asamblea Nacional y ojalá, mi querida Verónica y amables oyentes, tengamos sumamente claro, los legisladores trabajen realmente en beneficio del país, no se nos polarice más con este discurso de la mafia o la patria o los buenos y los malos, sino realmente se trabaje en esta creación de política pública a corto, mediano y largo plazo que mañana pueda ser política de Estado y que evidentemente tengamos resultados a mediano plazo, por no decirte que a corto plazo de forma inmediata, que es lo que los ciudadanos queremos en materia de seguridad, que los ciudadanos queremos en materia de derechos humanos y, en fin, en un sinnúmero de cosas, mi querida Verónica. Ahora, Jorge, hay algo que apuntan juristas y entendidos en materia de derechos humanos, es que no se puede dar una regresión de derechos y obviamente las personas que están privadas de la libertad están bajo el cuidado del Estado. Incluso con esos artículos que están consagrados actualmente en la Carta Magna, el Estado no cumple con sus obligaciones en el sentido de que los centros de privación de libertad tienen condiciones de detención que están deplorables, hay hacinamiento, esto, hay informes que lo detallan. Por ejemplo, hay un informe sobre el sistema penitenciario que lo hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, si con esto el gobierno, el Estado no cumple bueno, con mínimas condiciones, sacando esos artículos, ¿será la solución? Es la pregunta. No, como te decía, mi querida Verónica, evidentemente no es la solución, es parte de la solución porque este es un problema de forma integral, es decir, hay que ir a lo más profundo de la raíz porque normalmente lo que tiene el niño, lo que tiene el joven hoy en día en los sectores populares es ver cómo el mafioso de turno o el mafioso de barrio vive bien con joyas, con cadenas, con carros de lujo y ese es el inmediato aspiracional que tiene. Entonces, ahí es donde te señalo claramente que hay que ir más profundo y en saber cómo realmente rehabilitamos a esos niños que tienen esta expresional mucho más cerca, cómo se trabaja desde la educación, cómo se trabaja también desde las medidas incluso hasta judiciales, y de que el sistema realmente funcione, porque aquí no es solamente el problema que está consagrado en la Constitución o no, es ver que si mañana
por ejemplo, el bloque de seguridad ha atrapado a una de las personas de alto valor, pero inmediatamente sale de la cárcel porque los jueces están encompinchados directamente con las bandas criminales o son amenazados y de ahí en más Exacto. le dan libertad. Entonces, es un error completamente del sistema o es una falla del sistema, más allá de lo que esté consagrado en la Carta Magna, no. Y como te decía, hay que ver realmente cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar, qué es lo que realmente se va a hacer, si realmente, como te digo, va a haber en estos centros de privación de libertad o en estos centros de rehabilitación social una real rehabilitación, talleres, programas, educación para que continúe la gente educándose. En algún momento, mi querida Verónica, las cárceles del Ecuador estaban más llenadas por personas que no pagaban la pensión alimenticia y no realmente delincuentes que realmente lo merecían estar en este, y de ahí más que hubo en algún gobierno este decreto que las personas que no estén al día, por ejemplo, en la pensión alimenticia, no vayan a los centros de privación de libertad o a los centros de rehabilitación social, sino que se llegue a algún tipo de mediación porque las cárceles estaban abarrotadas, es decir, había más bien sobredemanda y la capacidad de retener o detener a personas por cualquier delito que cometan era completamente insuficiente. Entonces, hay que realmente ver, revisar toda la integralidad del problema con todos los actores necesarios que sean. No solamente te hablo de la educación, también de la inclusión económica y social, de cómo se los ayuda a ellos mañana o más adelante a través de la economía popular y solidaria para que realmente haya un programa que mañana o más adelante papers como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vean que como país sí estamos tratando de garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la rehabilitación social, pero que evidentemente desde mi perspectiva no habría que ponerlos bajo ningún concepto como grupo prioritario del Estado, porque es decir, mañana más adelante cualquier ciudadano que lo vivimos también, y de hecho en algún momento el hartazgo del ciudadano ha llegado a ver imágenes en los centros de privación de libertad completamente deplorables que hablan claramente de nuestra descomposición social. Es decir, en estos amotinamientos vimos cómo las cabezas de ciertos decapitados se las cogían como trofeos de guerra, cómo jugaban fútbol con la cabeza de ciertos discapacitados. Esa es prácticamente Horrible. parte del problema y de la descomposición social que nosotros Habría que empezar tenemos. porque el control de las cárceles pase a manos del Estado y no de las bandas que están manejándolo, y eso es harto sabido. Jorge, lamentablemente se nos va el tiempo. Yo quiero agradecerle. Vamos a seguir sin duda conversando sobre esta propuesta porque todavía tiene todo un camino por seguir, ¿no? Primero la Corte Constitucional, luego si es que se da el aval, tendría que ir a la Asamblea, así que esto todavía tendrá un, como mencionaba, largo camino. Así que gracias por conversar sobre esto. Sin duda lo seguiremos analizando más adelante. Así que gracias por estar con nosotros y por la entrevista, Jorge. Gracias a usted, mi querida Verónica. Un saludo a Milton y a todos los amables oyentes de Radio de Sucesos. Un abrazo hasta la capital de la República.